Acá nuevamente en la escuela Aztlán. Voy a aclarar algo que en el video anterior, el inicial, que hemos puesto para iniciar el nuevo canal de YouTube, acerca del nombre de la escuela. Nosotros hemos tomado desde hace muchos años el emblema de la piedra solar azteca. Es un emblema importante para Latinoamérica. Y el nombre de Aztlán, que es un nombre que se usa en México, como todos ustedes saben. Pero nuestra escuela es de Argentina, de Buenos Aires. En este momento estoy hablando desde acá, de Buenos Aires, capital de la República Argentina, donde está la escuela Aztlán. Quiero aclarar esto porque hubo ciertas confusiones. Usamos ese nombre, que es un nombre universal, que nos sirve para difundir en América Latina todas estas nuevas enseñanzas, pero repito, nuestra escuela es de Buenos Aires, República Argentina, y yo y todo nuestro equipo que estamos acá, somos argentinos y universales. Bien, continuando con lo que estaba explicando en el anterior video inicial acerca del problema psicológico de la humanidad actual, por qué no pueden hacer su destino, por qué están dormidos, etcétera. Para el quien lo ha visto, les recomiendo que lo vea. Esta es la segundo tema de ese video. Bien, ahora voy a ir al punto. Empiezo con un koan del budismo Zen, que se encuentra en enseñanza del Zen, que es el budismo de Japón, que dice lo siguiente, que es una alegoría. Dice, cuando el viento pasa por el interior de una flauta, ¿es el viento que suena o es la flauta? Y ante una pregunta simple diríamos ambos. Pues el viento, si no encontrase resistencia adecuada, no sonaría el hueco bambú, sino recorría sus entrañas el aire, produciendo esa música, ese sonido. Ahora ustedes dirán, ¿a quién le importa un corno como suena una flauta? Pero viene frente al hecho de lo que quiero ir explicando. Nos importa a todos, y ahora voy a explicar por qué nos importa a todos. Porque esto de la flauta, del sonido que entra por ella, es un símbolo de la filosofía antigua que nos habla de las parábolas y de lo que es el ser humano. Fíjense, en Occidente, Sócrates, que se conoce bien esta frase, habló de conócete a ti mismo. Pero en Oriente, milenios antes, en los Vedas, se habló de créate a ti mismo, piénsate a ti mismo. Mejor y llegarás a ser mejor. Volvamos a la parábola del Zen. Apliquemos la solución a este caso que yo estoy describiendo. ¿A qué se refería la parábola esta? A los sanos arquetipos del espíritu, que son renovadores y que es la juventud la que tiene que usarlos, si no, nada puede hacer para cambiar. Porque esto es un instrumento adecuado. Lo que llamamos los modelos arquetípicos son instrumentos adecuados para cambiar y liberarse de los límites empobrecidos de nuestra mentalidad actual, descalificados y carentes de autenticidad y altura humana. Es decir, no basta con combatir los temas con que nos manejamos hoy en día, que es el materialismo, que presenta montones de utopías, que es lo que llamamos la conciencia adquirida. En nuestra mentalidad, la que hemos adquirido en el siglo XX al nacer en nuestra época del siglo XX, hemos adquirido una mentalidad del materialismo. ¿Qué es el materialismo? Es una reducción de todos los conocimientos. Eso quedó en nuestra mente y desde allí nosotros reducimos todo nuestro saber y actuamos también en forma reducida y errónea con ese saber, falso saber.
nosotros no creemos que los problemas del individuo y la sociedad actual sean insalvables, sino que fundamentalmente esto se asienta en la desorientación del hombre, al cual han igualado por lo más bajo, ignorando los diferentes tipos humanos. Y eso es también una falsa psicología que hay en Occidente. Todos los seres humanos somos diferentes psicológicamente. No es el color de piel o raza, y ni nada que tenga que ver con el racismo, sino la edad mental, la edad del alma, lo que nos hace diferentes. Y al no haber tenido en cuenta eso, allí empezó el error y la decadencia de la humanidad actual hace ya un par de siglos. Yo doy una parábola muy sencilla que también viene de Oriente, porque casi toda la sabiduría viene de Oriente y venía de Oriente. Luego hubo 17 siglos de oscurantismo donde se prohibió ese conocimiento y ahora retorna. Porque este conocimiento que yo estoy hablando es viejo porque ya existió en la antigüedad y es nuevo porque retorna ahora, así que es nuevo para la gente de este momento. Bueno, ¿qué hicieron con el hombre moderno? Hicieron lo que aquella ingenua niña que para proteger sus flores, que creciesen protegidas, arrancó las plantas de su jardín y desarraigadas y marchitándolas, la guardó en su habitación, al aire libre, por supuesto, no tenían alimentación y la planta se secó. Eso es precisamente lo que ha hecho el materialismo, desarraigado al hombre de sus verdaderas raíces, que es lo universal. Porque dicen los sabios que el ser humano es un árbol al revés. Las raíces están en el cielo y la copa está aquí abajo. Entonces el hombre moderno, como están muriendo por dentro, en el sentido de muriendo por dentro, quiero decir que psicológicamente son muertos, que entierran a sus muertos, decía el maestro Esenio. No llega a él un conocimiento vivificante, un sentido de la vida, un sentido profundo que le cambie su vida. Hace siglos en el medioevo, un ejemplo, los pobres eran mayormente infelices y envidiaban a los ricos señores feudales. Hoy ya no tiene nada que envidiarle, no porque los pobres actuales hayan llegado a la felicidad, sino porque los poderosos son tan infelices y tan descontentos y desorientados con sus inmensas riquezas, como los más miserables en su casa de lata. Es que a nadie le pasa nada trascendente que valga la pena de ser vivido debido a la falta de un verdadero conocimiento. Aparte de los pequeños placeres, los deportes o aquella gran dicha interior que nace el espíritu sereno del trabajo, no ocurre nada más importante. El viento corre, quiero decir la historia, ¿no es cierto? La historia sigue moviéndose. Nosotros estamos detenidos en la historia por la mecanicidad. Y esta vieja flauta rota, hay que construir una nueva para que de nuevo podamos emprender otro mundo menos cruel y más espiritual que hoy nos parece intangible, puesto que es muy confuso esto de qué significa todo esto, cómo empezar, de dónde buscar. La confusión hoy que embarga a la población mundial es muy grande. El nuevo orden mundial, y no me refiero a la globalización, porque este es un nombre que se usa mucho y no es la globalización, que es algo satánico. El nuevo orden mundial filosófico humanista de la era de Acuario nacerá de las eternas ideas arquetípicas de buena voluntad, de amor, de inteligencia, de cooperación y de la enseñanza de los grandes hombres que vienen de la antigua India, de Egipto, de la antigua Grecia,
y que por ser antiguo no están descalificados, como dicen los que creen que hay unas conspiraciones negativas. Esto, lo que acabamos de describir, puede significar para vos dos cosas. O no significa nada, o la puerta misma de un nuevo conocimiento, un nuevo saber que percibe un nuevo entendimiento, para que uno se levante nuevamente de ese lugar bajo que está en este mundo actual. No obstante, cuando piense en su responsabilidad en este mundo, recuerden siempre la enseñanza pura del maestro Seño, señalando la verdad al discípulo para su deber ser, algo hoy completamente desconocido. ¿Deber ser qué? Deber ser sí mismo. Decía esta enseñanza del antiguo maestro. Mejor que miles de palabras vanas, es mejor proferir una sola benéfica que apacigua a quien la oiga, que no la dice nadie hoy, la palabra de apaciguamiento. Mejor que miles de versos, de los cuales estamos llenos, es mejor uno solo que sea benéfico, que calme a quien lo oiga y que le enseñe algo positivo a quien lo oiga. Decía también, si un hombre conquista en la batalla 1000 veces 1000 hombres en la guerra, y otro se conquista a sí mismo, el que se conquistó a sí mismo, es el más grande de los conquistadores. Y agrega que tiene más valor la vida de un día del virtuoso y meditativo que 100 años vividos en la inmoralidad y el desenfreno. Esto es la ignorancia. Bien, vamos a ir a la segunda parte. Esta es una idea introductoria de este tema y vamos a ver unos cuantos puntos acerca de todo esto, para aclarar un poco más todas estas ideas en distintos puntos. Acá estamos hablando en nuestra escuela de la nueva filosofía evolutiva, de la era de Acuario, y esto que estamos hablando nosotros no es un marketing. No estamos vendiendo nada, estamos enseñando a través de nuestro canal de YouTube a todo el que quiera ver y escuchar nuevas ideas para ayudarlo a salir de sus conflictos. Otra cosa es el marketing que se hace con la era de Acuario en los cursos populares donde falsos profetas enseñan cualquier cosa. Acá lo que hacemos nosotros es otra cosa diferente. Vamos a ver la idea mucho más precisa, que son los valores y la normalización del comportamiento, cosa que hoy no se habla de ningún valor, salvo el monetario. Y el tipo de comportamiento tampoco se pone en duda, ¿no? Los comportamientos valen todo, o sea, hoy vale todo. Justamente vale todo es lo que trae los grandes conflictos, porque no se diferencia el bien y el mal, lo bueno de lo malo, no hay diferencia porque hay confusión. Cuando hay confusión hay enfermedad mental. Entonces este conocimiento y su desarrollo está destinado para aquellos que no están satisfechos con su vida común, auténticamente, no falsamente, y que sienten que debe haber algo más que el éxito y el fracaso que nos dice el sistema, que nos impone una dualidad contradictoria y que nos produce conflicto. Algo más de lo que aprendieron en la escuela, que es la conciencia adquirida materialista atea, manipuladora. Ahora, cuando esta persona siente que la vida no puede ser explicada por sí misma llanamente y se da cuenta que la vida común de este modo carece de significado, ya está reflexionando, aunque no sea un universitario. ¿Sabe lo que decía Shakespeare en sus historias? Fue uno de los grandes escritores medievales, inglés, británicos, y un gran filósofo también, como con un equipo que escribió con Shakespeare, ¿no?
Decía que la historia, como la cuentan así en forma elemental, es un cuento relatado por un loco que gritando desde una torre dice cosas sin sentido. Y eso es lo que estamos pensando nosotros, ¿no? Y lo que estamos sintiendo y estamos actuando de ese modo, como locos. Cuando esta clase de personas comienza a darse cuenta de que la existencia del progreso es muy dudosa y que todo empieza y termina casi antes de haber empezado, entonces está en la posición y en la situación y en la capacidad de buscar un nuevo conocimiento práctico, no un montón de datos intelectuales. Bien, vamos a leer ahora el punto 2 de esta explicación general. Entonces, cuando se comienza esta búsqueda con espíritu sincero y verdadera profundidad de sentimientos y de ideas, encontrar con certeza existencia de gran número de testimonios de la filosofía del pasado, no en la de la especulación. Cuando hablo de la filosofía del pasado, me refiero a toda la filosofía antigua de Grecia, de la India, de todas las civilizaciones antiguas que hoy seguimos estudiando y que apuntan sin lugar a dudas a otra clase de conocimiento y significado de la existencia que hoy desconocemos. En todo este conocimiento antiguo, que por ser antiguo no deja de ser útil y verdadero, siempre el tema era el mismo. Se referían siempre a la transformación definida y comprobada por estas escuelas del ser humano. Transformación que éste puede realizar por sí mismo individualmente y conseguir un desarrollo distinto. Certero, que se puede lograr hacia una verdadera evolución y que puede producirse en él cuando conoce, comprende gradualmente lo que tiene que hacer con su destino. Veamos esto del tema del destino. Esa es una palabra muy usada hoy en novelística, en la televisión, en todo. Y el destino es algo muy concreto, no es algo de solamente una palabra. Cada uno de nosotros tenemos un destino y no podemos hacer nuestro destino particular, puesto que en el mundo moderno a nadie le han enseñado con precisión cuál es su vocación destinal. Por lo tanto, uno hace el destino masificado, colectivo, materialista, de todo el mundo, no vocacional, sino mecánico, no hace su destino. Así que esto de hacer su destino, como decían los antiguos en la enseñanza, que tenían en cuenta la vocación natural del ser humano, sí se podía hacer. Este es uno de los grandes problemas de nuestro mundo actual. Sigamos. Decimos entonces que la filosofía antigua constituye una parte en el trabajo interno de la persona. Cuando llego al trabajo interno me refiero al trabajo psicológico. El ser humano tiene dos facetas, un mundo interior de su psique y un mundo externo de la vida social. ¿En qué lugar? En la vida terrestre, en la existencia física. ¿Qué es la existencia física? Es una escuela. Tampoco nadie ha enseñado qué es la existencia en el mundo físico. Todas esas verdades han sido perdidas, han sido eliminadas por el oscurantismo de los siglos pasados, que hoy retornan. Y hay que explicarla nuevamente en el lenguaje del hombre moderno, porque el lenguaje antiguo nadie lo entiende, y aparte sigue subsistiendo esta conspiración materialista de intereses creados que no quiere que la gente se entere de todo esto porque perjudica sus intereses creados, como decía Benavente. Ellos afirmaban que el hombre debe morir de una forma definida y específica en el sentido psicológico, no hay que se quiera suicidar físicamente, ¿no? Para adquirir una nueva conciencia para ciertos aspectos de sí mismo.
sobre todo de sus viejos pensamientos, viejos sentimientos, todos muy negativos. Y si moría psicológicamente de una manera correcta, no de cualquier manera, porque hoy, por ejemplo, el hombre moderno psicológicamente muere todos los días de cualquier manera, hablo de lo psicológico, que son las emociones negativas, la confusión, el sinsentido de la vida, es decir, como que su mente está muerta. Su cuerpo está vivo, pero su mente está muerta. Entonces, ¿cómo morir correctamente? Eso le decía el maestro Eseño, que debe nacer nuevamente. Tiene un nacimiento físico, tiene que tener un nacimiento psicológico y tiene que tener un nacimiento espiritual. Nosotros hemos perdido ese conocimiento, solamente conocemos el nacimiento físico y la vida física. Y lo que conocemos de la psicología es lo social, no el mundo interior de la psique, que es todo el mundo metafísico del ser humano, que empieza en la conciencia interna del ser humano, lo inconsciente, y sigue hasta la conciencia universal. Eso parece de ciencia ficción, parece de Hollywood, pero no es así. Eso nos han hecho creer estos sistemas que manejan y manipulan la mente del ser humano. Vamos a ver. ¿Qué es, por ejemplo, llamado en el budismo el hombre consciente para distinguirlo del hombre vulgar? Tampoco hacemos esa distinción hoy, porque es antidemocrática, nos dirían. No es antidemocrática. No es especulativa, no es ¿cómo se llama? Racista para nada. Es objetiva. Es una descripción objetiva. De objetivo es esto, digo, esto es un vaso, esto es un puntero, esto es un pizarrón, o esto es un plástico, etcétera. Es una descripción objetiva. Así que hay un hombre despierto y un hombre dormido, un hombre vulgar que tiene un conocimiento materialista y ateo, que vive en la vida en forma vulgar, cometiendo toda clase de errores, y un hombre que puede despertar de todo este sueño. ¿Cómo tiene que hacerlo? Trabajando muy prácticamente, porque nuestra época, con esta pseudoeducación que tenemos, consiste en una enorme cantidad de datos que nos dan en el primario, en el secundario, en la universidad, y en internet, y en la globalización, maldita globalización. No sirve eso. La práctica es el conocimiento que se hace en una escuela con mucha precisión, de atención, de concentración, de reflexión, hasta llegar a la conciencia del ser. Todo esto que estoy diciendo es desconocido para todo el mundo. Y ustedes, muchos de ustedes que están escuchando, lo van a rechazar porque temen lo desconocido. Pero tengan paciencia porque van a ver que es verdad. Trabajando prácticamente entonces con estas ideas podrá llegar a conocer verdaderamente el significado de su vida en la tierra, que es una escuela. Y todo lo que hacemos todos los días en la vida de la escuela, de que nacemos hasta que morimos, es un examen. No nos han dicho nada de eso. ¿Qué nos han dicho? Vamos a ver. Le vamos a ver la parte oficial. Nace el niño, creado por papá y mamá y los vecinos, le ponemos nombre de Pipocho, con nombre que más nos guste, y lo mandamos al jardín, o le metemos la computadora enchufada ahí, la agarra la maestra jardinera que nos haga un corno de nuevos conocimientos, o vamos a parar al colegio secundario, que es un bodrio hoy en día, y la universidad un antropolítico sin ningún conocimiento antropológico verdadero, y el resultado que un loco que hay en el mundo, de todos los países del mundo actual. Bien, entonces, esto tiene un fin superior a la vida física, y ese fin se ha perdido porque se cree que la vida física en el materialismo es nacer, morir, ir al cementerio y se acabó todo. ¿Por qué hay una escuela? ¿Qué se hace en una escuela? En una escuela se va a aprender. Y entonces estamos en la escuela de la vida en la tierra para aprender a ser conscientes, para adquirir conciencia. ¿Qué quiere decir conciencia? Es la palabra ciencia, es saber con saber. Entonces el nombre moderno es sin ciencia.
Si todo fuera fácil, no había renacimiento, todo se realizaría en esta vida, todo estaría terminado si fuera fácil. Pero el hombre no realiza ni en lo más mínimo de lo que nosotros estamos describiendo, porque está trabada su capacidad de verdadero conocimiento, verdadera comprensión, verdadera acción. Vamos a estudiar esto antes de proseguir. Decimos, ¿qué es verdadero conocimiento? Esto de que hay una verdad o una mentira está muy controvertido. Nadie, tipo Poncio Pilato, dice, no hay ninguna verdad. Cada uno tiene su verdad. No es verdad, no es cierto. Hay verdades, y ¿saben cuáles son las verdades? Las leyes universales, que están funcionando acá en este momento. Las de la termodinámica, las del clima, las del espacio, del tiempo, del micromundo, del macromundo, son verdades. No funcionan en forma mentirosa, porque si funcionaran en forma mentirosa dejaríamos en este momento de existir. Bien, es verdades científicas, y hay verdades psicológicas también. Me refiero a ese conocimiento, a esa comprensión, y de acuerdo a ese conocimiento y esa comprensión, un tipo de acción que describe esa comprensión. El hombre, decía el maestro Señor, debe renacer. Ha nacido físicamente, pero su mentalidad es muy antigua, está condicionada por los viejos esquemas, los paradigmas viejos. Eso ocurre en toda la historia, hay una causalidad histórica. Entonces, resulta que en este momento, donde esta civilización termina con sus viejas instituciones, sus viejos valores, entre comillas valores, no nos sirven. ¿A dónde vamos para ir? Dicen los jóvenes, a los tomates, que son caros también, ¿no? Entonces, nacer correctamente para que el trabajo evolutivo del aprendizaje en la escuela de la vida dé un buen resultado y adquiramos realmente conciencia, ciencia, saber, verdadero saber. Entonces podrá despertar de la pesadilla en que vive. Ahora, ¿cuál es la pesadilla en que vive? Las emociones negativas, el ataque de pánico, la confusión, la desorientación, las opiniones, ningún saber, la confusión general que hay, el desorden que hay en el mundo, colectivo y personal, porque esto atañe a lo colectivo de, por ejemplo, lo que dirigen las Naciones Unidas y también a lo personal de cada uno de nosotros. Lo vemos en todas partes del mundo. Fíjense, ustedes pueden investigar todo lo que estoy diciendo porque yo no estoy inventando nada. En muchos fragmentos de este conocimiento antiguo que se ha perdido para el hombre moderno porque solo lee internet. ¿Y qué pasa con los libros? Le temen porque creen que los libros los muerden. Entonces no agarran los libros los muerden, Bueno, este conocimiento, hay citas importantísimas del Renacimiento y el morir. Y todos los ejemplos antiguos que pueden ustedes comprobarlo científicamente. Los evangelios esenios, tomados luego por el cristianismo. Los budistas, con el libro de Amapada, es el libro de conocimiento del budismo, sagrado del budismo. De los persas, el Zenadvesta, el Bhagavad Gita de los hindúes, libros atemporales, sirven para todas las épocas, todas las enseñanzas de estos libros. Se encuentran enseñanzas y referencias a todos los hechos que yo estoy comentando aquí. Hablan del despertar de la conciencia, para descubrir y afirmarse en ese nuevo conocimiento. Y podrán notar que siempre se menciona la palabra, en todos estos libros, vigilad, que quiere decir estar atentos. ¿Vieron las películas de Hollywood de Jesucristo? Donde él va a meditar en el Monte de los Olivos y lleva a unos compañeros a meditar,
y dice voy a orar y ellos se duermen. Y entonces el pueblo le dice, ¿cómo? Están dormidos, no dormáis, está disperso, vigilar. Quiere decir estar atento, en el lenguaje antiguo era vigilarse. Y decía también, agregaba algo importante, la carne es débil, ¿no? Sí, porque el cuerpo que está manejado por los deseos es débil, cae en los deseos. Pero el espíritu está pronto, quiere decir. ¿Qué es el espíritu que está pronto? Quiere decir que la reflexión, la conciencia real, auténtica, siempre está ahí a nuestro servicio. Esto, darse cuenta. Esto es lo que se llama reflexión. Voy a aclarar lo de reflexión. En Oriente no existe en el lenguaje oriental, como en todos los lenguajes que usamos en el mundo moderno, no tienen las mismas palabras. En Oriente se llama meditación a lo que nosotros llamamos reflexión. Entonces hay una confusión, ¿vieron? La gente cree que reflexionar o meditar acá en Occidente es cerrar los ojos y ponerse como un idiota, hacer así. No, eso es la reflexión que usan ellos al modo oriental. Nosotros también tenemos que usar la reflexión. Reflexión ha quedado una palabra de la telenovela o de las novelas nada más, o del periodismo. Solamente los grandes filósofos como Kant y Heidegger y Descartes y Wittgenstein explican muy minuciosamente qué quiere decir reflexionar. Flexión es movimiento, reflexión es volver a mover. ¿Volver a mover qué? La idea mecánica que nos dan y con esa idea ir a buscar en el mundo interior más conocimiento. Esa es la reflexión. Ahora todo depende de la calidad de las personas porque todos no tenemos la misma evolución psicológica. ¿Por qué? Porque esta psicología es metafísica, no es una psicología materialista. La psicología materialista te dice, uno nace, vive esta vida azarosa, se muere, se fue al cementerio y se acabó. Esa psicología es materialista. Esta psicología idealista dice que tenemos muchas vidas. Y no vayan a parar a la conciencia mágica de la terapia de las vidas pasadas, los registros akáshicos y nada más. Tenemos muchas vidas, en el sentido científico estoy hablando, etapas de conocimiento en la escuela de la vida que hemos vivido y en esas etapas hemos adquirido virtudes y defectos. Y mientras no nos recibamos de seres humanos, que todavía falta para recibirnos, siempre vamos aumentando los defectos y las virtudes. Y si caemos en una época materialista y tan caótica como el siglo XX, bueno, está todo detenido. Hay pruebas científicas de la evolución de la humanidad. Durante siglos no pasó nada y de repente en un siglo hay un caos fenomenal. Fíjense los beneficios del siglo XX. 2 guerras mundiales, la era atómica y la inhumanidad en todo sentido. Nada que sea falso tiene utilidad en este conocimiento que yo estoy descubriendo. Veamos el siguiente punto. Es preciso enseñar prácticamente cómo debe destrabarse uno mismo con un conocimiento especial y su práctica para lograr resultados reales. Como digo, esto no debe ser arbitrario ni especulativo y proviene de una antigua sabiduría, una arquetípica sabiduría, que es verdadera y es una fuente de sensatez. Fíjense que lo arquetípico es una palabra griega, arquetipo, que quiere decir primer modelo, modelo primordial, modelo original. En base a ese modelo original existe el resto de copias del modelo original. Ellos dejaron instrucciones para los que estamos prisioneros de la pesadilla de la existencia actual, para los que deseen liberarse y despertar. Por lo tanto, esta es una enseñanza trascendente. Les voy a dar un ejemplo de las escuelas antiguas, también ejemplo de las escuelas modernas. Vamos a empezar con la escuela antigua. La escuela pitagórica era una de las más antiguas y más importantes en aquella época. Y una práctica, una disciplina, una estratégica que tenía la escuela pitagórica, quien bautizó al nombre de filosofía este conocimiento.
Una persona tenía que guardar silencio durante un par de años, hacer tareas duras y ejecutar trabajos que siempre le llevaban al fracaso, perdón, antes de que pudiera comprender algo. Esa era la prueba, el examen. Porque en una escuela siempre hay exámenes. Y si no se aprueba el examen hay que repetirlo. Entonces se ponía exámenes. Por ejemplo, verían su defecto. ¿Cuál era su defecto? ¿O cuáles son nuestros defectos? Los defectos del hombre dormido son la vanidad y el orgullo, el egotismo, el individualismo, el complejo de superioridad. Esos son los defectos. Entonces verían estos defectos para sacarlos de quicio. Algo similar nos ocurre en la vida actual sin aquella famosa escuela. Hoy en día esto nos sucede diariamente y esa es señal de estos tiempos que vivimos. No nos saca de quicio hoy esta vida de locos. El maestro del Señor Jesús, en sus evangelios, los auténticos, los apócrifos, explica: no deis perlas a los puercos, es decir, el conocimiento, es un lenguaje antiguo, porque las pisotearías se volverán contra vosotros y os matarán. Es decir, las perlas en el lenguaje antiguo significaba el conocimiento verdadero. ¿Qué pasa con un conocimiento verdadero de enorme calidad al hombre que no lo conoce y que no está familiarizado con ese conocimiento? Le teme y trata de liquidar al que está enseñando ese nuevo conocimiento. Esto ocurre en todos los tiempos. El maestro seguía siendo un gran maestro y atacaba siempre la vanidad, el orgullo, la autoestima, en el sentido de complejo de superioridad, ¿no? La complacencia de sí mismo, de su ego, la autosuficiencia ante el bien y el mal, sin distinción. Entonces una persona, ¿cómo salía de esto? Entonces debía indagar es estudiar auténticamente. Hoy nadie estudia de forma auténtica, es decir, que le da un resultado positivo. Estudiar en forma auténtica es que me dé un resultado positivo lo que estudio. Esa indagación, esa búsqueda, esto es saber pensar. ¿Qué significa pensar? Creemos que sabemos qué significa pensar. Heidegger escribió un libro, y búsquenlo, que se llama ¿Qué significa pensar? Que no es despertarse a la mañana y decir, estoy pensando. No es pensar eso, señores. Otra idea es la reflexión, una palabrita muy usada que nadie sabe qué significa bien. Un maestro hindú decía con dos discípulos un ejemplo sobre el tema de la reflexión. Había dos. Uno que era más nuevito era que otro que era más viejo. Y le decía a uno, ¿quién es el que sabe más de ustedes? Y el nuevo decía, él. Porque cuando tú le dices un conocimiento, él descifra 10 y yo solo medio. Esa es la reflexión. También decía una palabra interesante el maestro Señor: busca y hallarás. ¿A qué se refería? ¿Ir a buscar al shopping un objeto y comprarlo y usar la tarjeta? No. Buscar la solución de los conflictos de la vida con nuevo conocimiento, y el que lo busca con sinceridad, por sincronicidad, como dice Jung, lo va a encontrar. El significado es que, al menos que uno mismo busque, no hallará, porque la práctica la tiene que hacer uno mismo. O sea, que debe realizar un trabajo consigo mismo y consagrarse a encontrarse a sí mismo, el sagrado trabajo. Sacrificio quiere decir sagrado trabajo, sagrado. La palabra sacrificio. ¿Cuál es el sagrado trabajo?
Hoy no hay nada sagrado en nuestro mundo, ustedes ya lo saben. Es un tabú eso de lo sagrado, ¿no? Sagrado es lo luminoso, lo que es superior a lo vulgar, lo que es auténtico, bueno, el bien, lo uno, la verdad. Uno entonces se encuentra a sí mismo, encuentra a su sí mismo, no su ego. El ego lo tenemos todos los días. A su sí mismo no, su sí mismo es la conciencia interior del ser. Bueno, si viene el psicólogo moderno y dice, ¿qué conciencia del ser? Lo que existe es el complejo de Edipo. Sí, tenía razón Freud en su momento, que existía ese complejo, pero hay mucho más que se ha descubierto. Y la experiencia, que es la práctica personal que le va a permitir a usted hacer cambio, la experiencia lo va a cambiar, su experiencia, porque usted si hace una experiencia, por ejemplo, con un deporte físico, ¿quién cambia? ¿El que lo ve o usted? Cambia usted, porque usted es el que está haciendo. El que lo ve no cambia. Bueno, la experiencia no es transferible. Por eso esta enseñanza no es dogmática, no se impone por decreto. El maestro, como en todos los tiempos, y la escuela es una guía. Y la responsabilidad del alumno, si deja de ser infantil, es ser responsable de sí mismo y practicar este conocimiento para cambiar. Veamos qué ha pasado con estas ideas. Quizá uno nunca ha pensado en el significado de su existencia seriamente. Significado. Ven que esta palabra tampoco se usa y la idea que expresa esta palabra tampoco se usa. ¿Qué significa la vida? Nadie sabe nada. Dice, bueno, irme fin de semana y disfrutar de los placeres de la vida. Eso es la parte física. Pero ¿qué significado tiene en su totalidad la existencia desde el nacimiento hasta la muerte? Nadie lo sabe. Hoy. Significado de la existencia, seriamente. O tal vez haya indagado algo un poco y sintió que todo era demasiado desconcertante porque nadie le enseñaba. Y además que encontraba mucho miedo en realizar esta tarea, porque lo desconocido da miedo, ¿no? Entonces no fue capaz de distinguir la diferencia entre la verdad y la mentira, el bien y el mal en su vida, o entre la trascendencia y el materialismo. Hay gran diferencia. O quizá todo esto estaba demasiado mezclado, como está hoy. Por lo tanto, demasiado confuso para una mente que no está desarrollada. Pobre. Pero supongamos que estas ideas despiertan su verdadera comprensión. Eso esperamos. No tan solo por oírlo, ¿no? Entonces podría dar comienzo a una realización concreta. Puede significar varias cosas. Quizás perdió mucho tiempo en esta vida con su problema existencialista en encontrar una verdadera enseñanza en este mundo en que vive, y sus pensamientos y sentimientos han pasado por varias etapas. Por ejemplo, de empeño, de fracaso, de decepciones, de depresiones. Esto sucede siempre antes de poder llegar a lo real. Pero no hay que darse por vencido. Entonces se estanca, si se da por vencido, prisionero de la duda. Cartesiano, dirían los materialistas. Todavía no entendieron a Descartes, Bien, reflexionamos sobre esta palabra busca y hallarás, volviendo a estas dos palabras que contienen mucha sabiduría. Si se dice esto, primero es preciso haber perdido algo. Porque ¿cómo es posible buscar a no ser que se haya perdido algo? De que no se ha reparado en algo. De que falta algo. O quizá el sentimiento de que uno mismo se ha perdido en la selva de la vida. Entonces desea encontrarse y buscarse a sí mismo. ¿Quién
¿Quién dio esta primera idea acerca de que el hombre no se conoce? Fue Sócrates, con la palabra que hoy conocemos todos, conócete a ti mismo. ¿Eh? Una proposición psicológica. No sabían psicología los griegos. Conócete a ti mismo es una proposición psicológica. Hace 2500 años. ¿Y el hombre moderno se conoce a sí mismo? No se conoce. Esto nos trae al comienzo de esta idea que estoy explicando. Al sentimiento que la vida no es explicable por lo cotidiano y que debe tener otro sentido más amplio y más elevado, y es un sentimiento inconsciente en nosotros, porque todavía conscientemente no sabemos bien qué es. Es un movimiento de pensamiento que debe dirigirse hacia el mundo interior de uno mismo, cosa que hoy desconocemos, que haya un mundo interior. Entonces, luego de lograr el esclarecimiento, podrá con certeza volcarse hacia lo externo y de otro modo que en la forma anterior, que era vulgar y común y conflictiva. Miren, todas las personas tienen un lugar interno y un lugar externo. El externo es este mundo externo de los objetos que existen. Todo lo que, aparte del planeta, porque el planeta no lo inventó el hombre, lo inventó Dios, como quieran llamarlo a Dios, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el planeta? Viene del universo, o lo creó Hawking. Entonces todo venimos del universo, el planeta y la vida del planeta. Tenemos un lado interno y un lado externo. Pero el lado más externo es por lo general gobierna nuestra conducta. El lado externo es adquirido por la acción del vivir y lo llamamos personalidad o personaje y lo llamamos conciencia adquirida, condicionada, satánica, maléfica, repleta de errores. El lado más profundo, más interno, es el lado del ser. Si somos creyentes de alguna manera, creemos que hay una esencia en el ser humano. Esto es condición necesaria para la evolución. En este desarrollo debe crecer el ser, lo esencial. Esto es condición necesaria para la evolución. Pero el personaje maneja la vida y la esencia queda detenida, no evoluciona. El personaje, la personalidad física, es activa, por supuesto, todos los días nos movemos actuando y haciendo mil cosas, pero la esencia queda en un estado pasivo. Esto así en el hombre común de nuestro siglo. Es la vida ordinaria. Entonces se ha de realizar para cambiar una inversión de dicho estado, de modo que el personaje cambie y el ser interno dirija la vida. Esto comporta una considerable búsqueda de equilibrio para sí mismo, considerable trabajo e importante trabajo. Y si uno muere ignorante, vuelve ignorante. Este es un proceso que tiene lugar gradualmente y durante este tiempo la persona llega lentamente a conocerse a sí misma. Entonces se da cuenta de que es por entero diferente de lo que creía ser cuando empieza a conocerse. Porque existe el movimiento de la reflexión que sigue filosóficamente una dirección interior, no exterior. Porque nadie puede conocer su nivel de ser a menos que entre en su mundo interior, insight, por medio del conocimiento superior del que estoy hablando. Se comienza por pasar de una cosa completamente llamada uno mismo desconocido, sobre la cual tantas ilusiones nos hacemos. Entonces se necesita una forma de verdad,
una relación en la cual estudiarse a sí mismo. Esto es algo que también puede perderse fácilmente en nuestra época. Veamos ahora este siguiente punto. Entonces, si nunca se lo ha buscado realmente, no hay razón para que digamos que se lo había perdido. Pero si aquel que siente un vacío en sí mismo, es decir, que tiene un lugar vacío, veamos esto, problema existencialista, no el de Sartre, el del siglo XXI, que es diferente, es muy grande, no es solo tema político, es total ese vacío. Y siente que necesita algo valioso, llegará entonces a encontrar algo y se dará cuenta, si lo pierde esta vez, que es algo que tiene que buscarlo nuevamente, si se dio cuenta. Esto es algo genuino, es algo real, usted lo puede comprobar, no puede ser equivocado. No hay sentimientos equivocados arquetípicos en nuestra mentalidad auténtica. ¿Por qué? Porque el lado interno de la persona solo puede crecer mediante la veracidad y decrece con la mentira. En cambio, el lado externo del hombre crece por medio de la ilusión, de lo falso, y da mayor importancia a las ilusiones, donde desapareció la veracidad. Entonces se realizará o se crearán en nosotros nuevos sentimientos nunca antes experimentados, un estado emocional positivo que creemos que lo tenemos porque el sistema dice usted tiene cosas positivas, dice el sistema que dirige, el oculto del mundo que dirige nuestra vida, ¿no? Y aparecen nuevas influencias psíquicas que nos tranquilizan y nos indican un camino y ahí estamos mucho mejor que estresados. Pero para conservar estos sentimientos es preciso que sigamos y conservemos la verdad lograda, mantenerla. ¿Por qué no puede entrar un ladrón y robarnos esa verdad lograda? Esto es mantenerla y aplicarla constantemente a uno mismo. Si la perdemos, debemos buscarla otra vez. En el lenguaje antiguo de estos conocimientos que he relatado en este video, se denominaba la verdad una moneda de plata. Toda la vida común es solo un sueño, una gran ilusión revestida de verdad, pero estando dormidos no nos damos cuenta. Reparamos en qué estado, en qué desorden tenemos nuestra propia conducta y con qué facilidad perdemos todo en la vida. Por ejemplo, ¿qué perdemos? Oportunidades, verdaderos amigos, sentimientos positivos, educación adecuada, comprensión real de la vida. Para terminar este tema, porque seguimos en el canal de YouTube, el escarabajo de oro, porque en el antiguo Egipto el escarabajo era símbolo del renacimiento del alma del ser. Ese es el nombre de nuestro canal de YouTube. En el Evangelio de los Esenios se describe la pérdida simbólica del alma, o psique, en el lenguaje moderno, sí mismo, la parábola de la verdad perdida de este modo antiguo. ¿Qué decía? ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no dejaría las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió? Hasta que la haya. Y habiéndola hallada, vuelve gozoso y viniendo a su casa, junta a sus amigos y le dice, dadme un parabién, o sea, una salutación, algo benéfico. ¿Por qué he hallado mi oveja? O sea, verdad, la verdad que había perdido. Bien,
Estamos hablando acá, desde Buenos Aires, Argentina, de la escuela Aztlán, que yo he fundado hace 51 años con un equipo de trabajo y estamos tratando de ayudar mediante esta serie de videos con mis compañeros. Escríbanos a nuestra dirección de mail, bueno, ya van a ver la información allí. Chao, los saludos a todos y les deseo que esto les haya servido y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!